Ahora, vamos a hablar ahora con Fernando Sánchez, que es candidato a diputado nacional por la Alianza UNEN, que es está en la lista de Carrió. UNEN es una de los dos partidos o alianzas que en la ciudad de Buenos Aires tienen elecciones a través de las PASO. El otro es el Compromiso Federal de Rodríguez y UNEN, ¿no? Increíble, porque hay una ley modernosa por la que supone que la gente tiene participación en el armado de las listas, y resulta que no la usa casi nadie, ¿no? Fernando Sánchez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José? Bien, gracias por atendernos. Es un poco raro esto, ¿no? De que hacemos un sistema, que lo pensamos, se discute la ley, aparece, qué maravilla, ahora vamos a tener más participación, y casi nadie lo usa. Lo peor es que los que lo propusieron no lo usan. Eso es lo más raro de todo. Pero me parece que no es tan raro porque forma parte del doble discurso, ¿no? Si hay algo que caracteriza al gobierno de primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, es el doble discurso. Es decir, todo está planteado en términos de un relato progresista, si uno quiere ponerle una etiqueta para que la gente lo entienda, y luego terminan siendo el gobierno más conservador en materia de políticas que se pueda tener. Derogar el 82% móvil es lo más conservador que se puede tener. Y así podemos seguir con los ejemplos, ¿no? El progresismo que destruye el medio ambiente o hace alianzas corporativas con las principales empresas extractivas, tanto de minerales como de otro tipo de recursos naturales, y de ese tema no se habla en todo el gobierno y el relato, por supuesto, tampoco lo refleja. Y así podemos seguir, ¿no? Cuando se ataca a los pueblos originarios y se defiende a los gobernadores que atacan y someten a los pueblos originarios, no en el discurso desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias donde viven los hermanos que forman parte de los pueblos originarios, de las comunidades Qom, Tobas, etcétera. Entonces digo, no es tan raro. Nosotros creemos que tiene virtud o que hay que buscarle la virtud a la ley. Nosotros no éramos ni unos enloquecidos de las PASO, pero siempre dijimos que si se usaban bien podía tener un beneficio. Y dijimos, vamos a unificar un espacio grande de la oposición, pero vamos a dejar que el criterio ordenador lo tenga la sociedad. Y entonces dijimos, bueno, ahí tienen la lista de Carrió y de Pino Solanas, que tienen, desde mi punto de vista, yo formo parte de esa lista, soy segundo después de Elisa Carrió de Diputados Nacionales, un distintivo, que es el carácter. Es una alianza de carácter y de principios. Y después están las otras listas, la de Alfonso Pratgay y Ricardo Gil Lavedra, y la de Martín Lustó con Rodolfo Terraño, y hay una cuarta lista que se llama Presidente Ilia. Bueno, la gente va a decir qué carácter quiere para encabezar las listas, y después nos iremos integrando todos para abajo. Ahora, también dentro de las listas hay particularidades. Por ejemplo, esto que yo comentaba al introducir la nota, que hay gente que está pasado por el equipo de gobierno y que también forma parte de las coaliciones ahora de la oposición, tal caso de Martín Lustó, pero no solamente está ahora con UNEN, sino que antes se hablaba de posible candidato del PRO, ¿no? Y tenemos por ahí gente como Pino Solanas, que ha apoyado muchas de las iniciativas del gobierno, y otra gente que no ha apoyado casi ninguna. Entonces, también hay una ensalada un poco difícil de identificar para la gente que tiene que votar, ¿no? Sí, efectivamente, y me parece que este debate en las UNE, mejor dicho, en las PASO y después en la elección general de octubre, lo que tiene que hacer es clarificar un poco la cosa, porque si ustedes me preguntan si hay que condenar a alguien por haber pasado por un gobierno, yo les diría no. Me hace acordar cuando todo el que haya pasado por la alianza termina siendo condenado políticamente. No, yo creo que hay mucha gente que es bien intencionada, y no estoy defendiendo ni acusando a nadie. En realidad, quien pasó por el gobierno de los Kirchner tiene que dar explicaciones de qué hizo, de qué avaló y de qué se arrepiente cuando pasó de lo que pasó en el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner. Ese es el caso de Martín Lustó. Yo no puedo a priori condenarlo. Sí, él tiene que dar respuestas, porque, por ejemplo, él fue uno de los que redactó la 125, que uno puede estar de acuerdo en discutir las distintas políticas respecto de la relación con lo producido por el campo ahora. Generó la crisis nacional más grande de los últimos tiempos, entonces pueden ser pecados de juventud. Ahora, él tiene algo que decir sobre eso. Él tiene algo que decir sobre eso. Y en el caso de Pino, también, pero Pino, yo lo escuché el otro día en el debate, dijo, miren, una cosa es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer para la ley y otra cosa es lo que el gobierno haga con la ley. Y es cierto, yo te voy a decir porque vos sabés muy bien, José, yo no voté casi ninguna de las leyes, o te diría ninguna de las leyes, que por ahí algunos compañeros míos de Alianza o de Lista votaron.
Ustedes saben que la coalición cívica, Lisa Carrió, nosotros, quien les habla, fuimos muy duros con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner porque sabíamos el uso que le iban a dar a determinadas leyes. Por ejemplo, yo voté en contra de la expropiación de aerolíneas o de AFJP, y no quería decir que no tengamos dilemas a resolver, porque yo quería que las AFJP se modifiquen o se anulen y pasen a otro sistema. Pero quiero decir, en el caso de Pino Solanas da explicaciones y no tiene ningún problema en decir, miren, yo en este tema y en este tema me equivoqué, y lo dice de frente mar, porque las posiciones se tienen que revisar también. Obviamente uno tiene que hacerse responsable de lo que vota, porque para eso los diputados tenemos responsabilidades políticas, pero son distintos casos. El que calla en realidad no quiere dar explicaciones de su responsabilidad, y las personas en política somos responsables de nuestros actos. Claro, acá hay dos cuestiones. Uno podría separar la culpa y dejarla de lado, y por otro lado juzgar en base a las líneas políticas que va a llevar a cabo cada uno. Uno quiere saber qué hace que un Martín Lustó deje de estar en el oficialismo para estar en la oposición, más allá de la pelea personal, ¿no? O yo no sabía lo de Pino Solanas, específicamente se arrepintió de haber apoyado las estatizaciones y demás, de YPF y de aerolíneas. Entonces, a cada uno de los temas hay una respuesta, no todos los temas son iguales. Yo sé que a veces es mucho más fácil sintetizar y decir, a ver, quién votó con el gobierno y quién votó en contra del gobierno. Es una forma sintética de arrancar el debate. Ahora, no todos los temas son iguales. Yo, por ejemplo, estaba absolutamente en desacuerdo, en contra de ese robo legalizado que eran las AFJP. A mí me robaban las AFJP. Por ley, me robaban a mí las AFJP. Es más, fue tan cínico todo que los que la habían creado estaban corriéndonos a nosotros por izquierda para poder derogarla. Y en realidad lo que querían era quedarse con los fondos de las FJP. Yo quería derogar las FJP, es decir, una parte de mí quería votar a favor. Una parte de mí dijo, no puedo votar, en realidad tengo que votar en contra porque esta caja va a ir a parar a lo que fue a parar. Hoy están dilapidando la plata del ANSES, es decir, de los jubilados, no del gobierno, ni mía, de los jubilados. Entonces, en cada una de esas leyes, porque el gobierno de los Kirchner es ideal para plantearte un dilema difícil de resolver. Y muchas veces el dilema se resuelve con posiciones políticas de ideas y otras veces se resuelve con posiciones políticas de carácter. Es decir, aunque me critiquen, yo sé que estoy haciendo lo correcto porque no les tengo que dejar dilapidar o destruir determinados derechos o libertades. Pero no es que uno se queda 100% contento con lo que vota a veces, ¿eh? Entonces, va a depender de cada uno de los temas la respuesta que pueda dar Pino, por ejemplo, o el bloque de Proyecto Sur respecto a determinadas votaciones. Ley de medios. ¿Quién no cree que tenía que haber una ley de medios nueva? Yo creía que tenía que haber una ley de medios nueva. Ahora, se quedaron con el 80% de la libertad de expresión en la Argentina. Sí, bueno, por eso eran cosas que eran como evidentes, pero más allá de eso, ¿cómo queda después de las PASO esta lista con gente con opiniones tan distintas? ¿No? Porque si mañana comparte la lista Carrió y Lustó, después de Carrió haber dicho, ese señor es el inventor de la 125, lo cual es cierto, si no es inventor, lo inventó Néstor Kirchner, pero digamos, era la mano derecha de Kirchner en eso, ¿no? ¿Cómo hace uno para presentarse en la misma lista después de esa diferencia? Eso se llama síntesis. Hay algunas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Hay algunas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo a partir de este proceso de síntesis. Y hay algunos principios elementales que ya estamos de acuerdo. Por eso hacemos una alianza de espacios políticos. Cuando uno dice, la sociedad nos dice, ¿por qué no se juntan socialistas, coalición cívica, radicales, Proyecto Sur? Algunas personas que ni siquiera tienen filiación partidaria. Pregúntenle a Martín Lustó a qué partido pertenece. No tiene partido. Entonces, podemos empezar a discutir determinados principios elementales, es decir, los preideológicos. Si no estamos de acuerdo en los principios preideológicos, estamos en un problema. Si en la Argentina tenemos que ponernos todos dispuestos a luchar contra la corrupción, es un principio elemental, y no es ideológico, y también es de acción de gobierno. Entonces, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Unos luchan, otros no, pero estamos de acuerdo en que no hay que robar. Entonces, en ese sentido, estamos todos de acuerdo en que hagamos cosas diferentes. Tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas, o por lo menos transparentarle a la sociedad en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo. La pregunta es, en los otros espacios políticos, por ejemplo en el Frente para la Victoria, si Massa y Cristina Kirchner eran tan parecidos, ¿por qué hoy están separados? Eso se llama oportunismo electoral. O al revés,
Si parecieran ser tan distintos, ¿por qué estuvieron tantos años juntos? Eso también pareciera ser oportunismo electoral. Nosotros no queremos oportunismo electoral. Por eso decimos cuáles son nuestras coincidencias y cuáles son nuestras diferencias. Porque si no, estaríamos en 4 listas distintas dentro de una misma alianza. Estaríamos en una lista, en una alianza. Tenemos diferencias y la sociedad va a elegir entre esas diferencias, pero la sociedad también quiere que nos unamos. Porque si todos por separados no somos fuertes. Sí. Uno podría tomar 2 cosas, ¿no? La cuestión de la corrupción, que tal vez es la más fácil, digamos, para una persona con una mediana formación de advertir, y uno podría decirle a los que pasaron por el gobierno, ¿qué nos pueden contar de lo que saben del gobierno, no? Porque me parece que la pregunta pertinente es hacerle desde Lustó hasta Ocaña, hasta cualquiera de los que pasaron por el gobierno, ni hablar de Alberto Fernández. ¿Qué más nos pueden contar? Eso es una de las cosas que a mí me gustaría saber. Y en el otro aspecto, que no es la corrupción, desgraciadamente es un gobierno tan corrupto que capta mucho la atención con eso, es ¿cuáles son las diferencias que no tienen que ver con la corrupción? ¿Cuáles son las explicaciones de la inflación, del crecimiento del gasto público, del agujero que hay en materia energética, ¿no? Ahí es donde me parece que hubo en estos años tan poca discusión, que después cuando hay que hacer la lista se mezclan gente que a lo mejor no estaría en la misma vereda. Sí, o sí estarían en la misma vereda, pero tendrían esas diferencias. Digo, usted agarre cualquier bloque grande en la Cámara de Diputados. Usted agarre el bloque de la Unión Cívica Radical, usted agarre el bloque del Frente para la Victoria, usted agarre el bloque del PRO, usted agarre el bloque de la Coalición Cívica. Tenemos diferencias entre nosotros. Yo le puedo decir que los debates adentro del bloque de la Coalición Cívica eran buenísimos, pero por lo fuerte y por lo grande que eran los debates. Ahora, nosotros bajábamos al recinto con posición unificada. Y no era disciplina partidaria, era todo lo contrario, era producto de debates muy fuertes, porque cuando uno quiere representar una sociedad diversa y plural, sus bloques de representación son diversos y plurales. No al punto de decir, bueno, ya que tan diferentes somos, ¿por qué no te vas a otro espacio? Sino al revés. Cuando uno tiene más de la mitad de posiciones coincidentes, tiene que hacer el esfuerzo para sintetizar las diferencias que se tiene. Es una cuestión así. No es fácil, es muy difícil, pero el esfuerzo se tiene que hacer. En ese sentido, coincido con lo que vos decís, el debate en estos años es muy pobre porque estuvo planteado desde el punto de vista de los eslogans, es decir, todo es planteado en términos de frases muy bonitas pero que quieren decir muy poco. Entonces, el debate profundo hay que darlo. La política exterior, la verdadera representación o posición del Estado frente a la sociedad y al bienestar general. Digo, ¿qué mayor planteo de presencia del Estado tiene el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner y cuánto han contribuido a la destrucción del Estado? La fiabilidad del Estado, confiar en lo que el Estado te dice, es parte central de la presencia del Estado. Ahora, ¿qué no existe hoy en la Argentina? Confianza en los números del Estado, hablando de la inflación. Entonces, las discusiones hay que darlas en el sentido concreto, correcto y profundo, no con eslogan. Y sí tenemos que empezar a darlas, nosotros lo hemos dado siempre, pero muchos otros espacios políticos prefirieron darlo con eslogan. Hay que dialogar, dicen algunos espacios amarillos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay que dialogar en qué posición, en qué sentido. También hay que jugarse. Como dijo ayer Elisa Carrió, en eso sí tiene razón la presidenta. Hay que decidir, hay que elegir. Hay que poner las posiciones claras, que pueden ser 5, y hay que elegir. Bueno, es muy diferente dialogar con alguien con quien se tiene una diferencia de ideas que dialogar con un secuestrador, con Alibaba o con el gobierno. Sin duda. Todo junto. Sobre todo con aquellos que en realidad... El diálogo implica muchas cosas. Reconocer errores, sostener certezas, yo creo que tengo razón en ciertas cosas, y cuestionarse y dejar cuestionar. Si yo voy a un debate, mi oponente en el debate tiene que permitir que yo le haga preguntas, porque hay veces que yo puedo afirmar cosas, pero hay veces que la pregunta desnuda una posición falsa del otro. Cuando Cristina Kirchner no responde a la prensa preguntas, es que no quiere que le desnuden la falsedad de su discurso. ¿Por qué en la política es esencial que el periodismo pueda preguntar? Vos a mí me estás preguntando todo lo que querés, y yo puedo trastabillar, puedo tener problemas en una respuesta o no, o puedo ser solvente. Ahora, si alguien no responde nunca en todo su mandato ni una sola pregunta, ni de la sociedad, ni de sus oponentes políticos, y mucho menos de la prensa, entonces, ¿qué clase de diálogo es ese con uno mismo? Claro.
Bueno, eso No estaba existe el presente el día diálogo, 1 el del unilateral torneo. no es diálogo. Este oscurantismo estaba presente el día 1, en mayo del 2003, ¿no? Por eso hay también una explicación de mucha gente que dice que en algún momento hubo un kirchnerismo bueno, ¿no? ¿Hubo un kirchnerismo bueno? Nosotros en el año 2003 dijimos Julio De Vido es el cajero por obra pública del gobierno. Y este es el modelo Santa Cruz. Porque en realidad, a veces la sociedad por momentos cortos tiene derecho a no darse cuenta de ciertas cuestiones. Porque uno tiene derecho también a entusiasmarse. Como sociedad, como ciudadano, tiene derecho a entusiasmarse. Ahora, la dirigencia política, los referentes del periodismo, los referentes de los grandes medios, la dirigencia de otro tipo, la sindical, la empresarial, no sabían lo que era la estructura de Néstor Kirchner de corrupción generalizada. No sabían cómo Néstor Kirchner destruyó las instituciones republicanas en el gobierno de Santa Cruz, que creó un fiscal general paralelo para desplazar al fiscal general que lo estaba investigando en el gobierno, el fiscal Sosa, el procurador general. Digo, todo lo que hizo durante años en Santa Cruz, había nada más que ir a preguntarle a algunas personas a Santa Cruz para saber lo que iba a hacer la Argentina. El problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso nosotros con paciencia, porque también es un mérito, tenemos muchísimos errores nosotros, pero muchísimos ahora, tenemos algunos méritos. Enfrentar la corrupción a tiempo evita que te roben. Ahora, reconocerla cuando ya se robaron todo es muy bueno porque la sociedad se da cuenta que se robaron todo. Pero en términos prácticos y en términos de degradación social ya pasó. Somos como sociedad y como gobierno más degradados que antes. Ese es un problema. Nosotros tenemos que evitar la corrupción, no solo denunciarla después. Por eso nosotros la denunciamos antes, para que no pase. Porque la consecuencia de que se robaron la plata de los trenes es que los trenes chocan. La consecuencia de que Julio De Vido y Sueños Compartidos de Joclender se robaron la plata de las casas sociales es que la gente duerme en la calle. La consecuencia de que se robaron la plata de las comisiones para importar gasoil de Venezuela es que hoy tenemos una crisis energética que se corta la luz en Caballito y en Flores. Esa es la consecuencia. Tan simple como eso. Sí. La década ganada es eso. Uno puede aceptar la idea del arrepentimiento, lo que fuera, y jugarla de muy cristiano, y entonces recibimos a todos, pero lo que es muy raro es la gente que empieza a denunciar una vez que la despiden. Entonces digo, ¿qué confiabilidad hay? Si se acepta con tanta facilidad, la gente cambia así de bando, pero no porque se fue indignada, sino porque la echaron y de repente nos siguen explicando cuestiones éticas, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa. Yo creo que hay algunas diferencias y quisiera hacer algunos nombres, porque creo que como bien vos decías, y lo reiteraste 2 o 3 veces en la entrevista, creo que haber pasado por un gobierno como yo te decía probablemente, no necesariamente condene a quienes pasaron por el gobierno, pero por eso yo te pedía, sepamos las diferencias entre alguien que adentro del gobierno, a pesar de que pasó por ese gobierno y que con su legitimidad legitimó ciertos gobiernos, que son como el de Néstor y de Cristina, tremendamente corruptos, pero que tuvo una acción adentro del gobierno que por lo menos yo puedo dar fe que fue diferente. Graciela Ocaña. Graciela Ocaña en el PAMI, en el Ministerio de Salud, luchó contra la corrupción. Y es cierto, se fue denunciando la corrupción, pero se fue denunciándolo a Moyano, cuando Moyano formaba parte del gobierno. Es más, era el sostén político y de poder más importante del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Yo no sé, habría que preguntarle a Martín Lustó, como vos bien decías, ¿qué vio en el gobierno? Era ministro de Economía. Si vos sos ministro de Economía y no ves la corrupción de los subsidios al transporte, de los subsidios a la energía, de las casas, de la obra pública, etcétera, etcétera, es que en vez de ser un joven brillante, sos un joven ciego. Sí, bueno, entonces claro, habría que preguntarle. Yo Caña también le preguntaría qué vio, porque a pesar de la pelea con Moyano, claro, después la terminan echando por la pelea con Moyano, pero yo recuerdo, por ejemplo, como... Y la mafia de los medicamentos, no es una cuestión menor. Y la mafia de los medicamentos, que no era solo Moyano, era 2/3 de la CGT más una parte importante del gobierno nacional, incluido el financiamiento de la campaña de la presidenta. Sí, también me acuerdo cuando apareció aquella acusación trucha que hizo el gobierno contra Olivera de una cuenta en Suiza, a Ocaña saliendo a reprocharle a Carrió el hecho de estar de solidarizarse con Olivera, ¿no? O sea,
Así este es el asunto. Yo digo, no estoy defendiendo todas las acciones de todas las personas en el paso de un gobierno o no paso del gobierno. Todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras miserias, y por supuesto que hay que puntualizar en cada uno, porque esto de decir todos tenemos, parece que generaliza. No, la responsabilidad es personal y por acto. Es personal y por acto. Ahora, si vos estuviste en un gobierno... Como un problema general, te voy a decir por qué lo veo como un problema general. Porque a mí me llama la atención que después de 10 años de kirchnerismo, aparezca con tanta facilidad en la oferta electoral gente que ha estado en el gobierno. No lo digo solamente por Martín Lustó, lo digo inclusive por Massa o por muchos de los que son estrellas hoy del anti-kirchnerismo. Digo, ¿qué pasa en esta sociedad que quiere votar a kirchneristas o arrepentidos kirchneristas? Nada más. O no arrepentidos. Digo, porque yo no vi que Sergio Massa se haya arrepentido de absolutamente nada. Es más, Sergio Massa no vio absolutamente nada de todo lo malo que nosotros creemos ver en el kirchnerismo, y ese es un gran problema. Porque ahí sí que estamos hablando de modelos diametralmente opuestos. El modelo que plantea Elisa Carrió, la coalición cívica, Pino Solana y quien les habla, Fernando Sánchez, candidato a diputado nacional, es diametralmente opuesto al del kirchnerismo, que no quiere decir que yo pueda identificar 2, 3, 4, 5 puntos positivos del gobierno de Néstor o de Cristina Kirchner. Ahora, son 2, 3, 4, 5 puntos en 500 puntos, y muchas veces invalidados por puntos posteriores, es decir, por acciones políticas posteriores. Si vos me nombrás una buena Corte Suprema, pero después te negás a cumplir los fallos de la buena Corte Suprema, lo que sos un oportunista político, no sos un convencido de la virtud de la justicia independiente. Ahora, Sergio Massa no se arrepintió de absolutamente nada de todo eso. De hecho, cuando los pocos entrevistadores que se animan a hacerle una pregunta más o menos comprometida, le hacen una pregunta, él dice, yo no voy a polemizar, no voy a calificar a las personas. Ahora, no es una cuestión de armar chismerío, es cuestión de sentar posición, y las personas sentamos posición. La presidenta de la Nación, si hay alguien que sienta posición, es la presidenta de la Nación. Por tanto, yo tengo que sentar posición sobre la posición de la presidenta. También debería hacerlo Sergio Massa. Peligrosísimo es el gatopardismo en la Argentina. Si ustedes me preguntan por qué la Argentina cae en una crisis que nos invalida el destino positivo y futuro de progreso que puede tener este país con todas las posibilidades que tiene, es el gatopardismo. Los que nos dicen que creen, que parecen que van a hacer otra cosa y terminan siendo exactamente idénticos a los anteriores, porque no eran otra cosa, porque eran los anteriores. Ahora, la pregunta que se cae de madura, inevitable, es el caso de Pino Solanas y su adscripción al chavismo, ¿no? Eso también hace difícil, en materia de sentar posiciones, pensar qué sería un Pino Solanas en el poder, ¿no? Bueno, yo lo vi votar a Pino Solanas en ese sentido. Es decir, el chavismo, ¿qué incluye? Incluye el respeto por mejor dicho, el chavismo representa un modelo de irrespeto, de no respeto por los principios republicanos. Representa un planteo, por supuesto, de latinoamericanismo, de soberanía nacional, un poco viejo en América Latina, un planteo un poco viejo de América Latina. Yo estoy de acuerdo con el planteo latinoamericanista, estoy de acuerdo con la integración al mundo desde América Latina, etcétera. Yo no comparto, yo creo que la Argentina kirchnerista es un eslabón o una instancia anterior en términos de no respetar los principios democráticos y republicanos, que sí ha llegado el chavismo. Y no quiere decir que los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro no hayan sido avalados por la voluntad popular. Claramente han sido avalados por la voluntad popular. Un poco más dudosa la última elección. Ahora, Chávez ganó contundentemente las últimas elecciones, como ganó Cristina Kirchner, hay que decirlo, porque esa es la responsabilidad del pueblo soberano. Ahora, aunque haya sido legitimado por la mayoría del pueblo, hay principios que se respetan, es decir, el límite de la voluntad popular son las reglas que la propia sociedad se autoimpone. No hay esclavos por voluntad popular. No existe. No existe arrasar derechos de minorías o de mayorías por voluntad popular. No existe, si no dejamos de ser república democrática. Y eso es el chavismo. Ahora, Venezuela antes de Hugo Chávez, en sentido social, también tenía problemas gravísimos. No hay que convertir a los modelos en blanco o negro. También hay que poder mirar ciertos cambios, porque si no se explica la voluntad popular que los apoya. Si no, no se explica. Sí, para discutirlo primero tiene que haber paz, o sea, primero uno tiene que evitar tener una facción que se convierta en enemigo de los demás, ¿no? Yo
recuerdo lo que era... Yo creo que lo peor que hay es el planteo faccioso. Claro, a mí me parecía de muy bajo nivel el nivel de la discusión en la década del 80. Hoy es un lujo. Quiero volver a como discutíamos en esa época, ¿no? Sí, es así, es un problema, pero vamos a volver a esa discusión. Yo digo porque, y en eso ustedes los periodistas y los medios de comunicación tienen un rol central, porque son los que por vocación nos cuestionan a todos. Mirá, José, yo no recuerdo una entrevista en la que vos, por ejemplo, no me hayas hecho una pregunta a la que a mí me haya costado contestar. Uno en una entrevista con un periodista tiene que tener preguntas incómodas. Eso es un periodista, y en eso el periodismo tiene un rol central, porque la sociedad, a partir de esta conversación entre vos y yo, saca una conclusión, forma opinión, a partir de sus convicciones. Entonces, esa discusión política de los años 80, que muchos criticábamos, que hoy parece un lujo, tiene que volver en conceptos, tiene que haber conceptos claros, tiene que haber posiciones claras, tiene que haber responsabilidades políticas claras y consecuencias claras, para que la gente pueda elegir. No puede ser que todo parezca lo mismo, porque o si no la sociedad cree que la oferta electoral que tienen en el cuarto oscuro, un día en una elección, un domingo en una elección, parece todo medio parecido, y no somos ni por cerca todos parecidos. Unos creen que robar es un mal necesario, y nosotros creemos que es el principio de la degradación de una sociedad y de la pérdida de las oportunidades. Otros creen que al pobre no hay que darle ninguna oportunidad. Otros creen que, y así podemos seguir con con la política exterior tenemos diferencias, es cierto. Ahora, vamos de abajo para arriba con las coincidencias o con las disidencias. Y nosotros con Proyecto Sur tenemos muchas coincidencias. De hecho, yo los he visto porque son mis compañeros en la legislatura de la ciudad y son compañeros de mis compañeros en la Cámara de Diputados de la Nación. No hay peso, no hay dinero que los mueva de sus posiciones. No se manejan en ese sentido, tienen una decencia a prueba de bala. Entonces, esa es una primera coincidencia. Segunda cuestión, tienen una vocación, un carácter para luchar contra los intereses que son ajenos al interés general, porque hay intereses genuinamente corporativos, sectoriales, individuales. Ahora, ninguno de esos intereses puede estar por encima del interés general, y ellos tienen una decisión de que el interés general esté por arriba de todos los demás intereses, nosotros también. Entonces, no es que si uno es más de izquierda, o más de derecha, o más de centro. Esas cuestiones tienen que ser centrales. Y la tercera es que quieren dar oportunidades a todos. A los chicos que nacen pobres, que no tienen la culpa de haber nacido pobre, nadie es culpable de haber nacido pobre, por eso coincidimos en la asignación universal por hijo, o que lo que nosotros llamábamos en el año 96, el ingreso universal a la niñez, por eso creemos mayoritariamente en el matrimonio igualitario, por eso creemos en un montón de planteos que dan igualdad real de oportunidades. Esa es una Argentina democrática y republicana. ¿Cómo espera el panorama electoral y político después de estas elecciones? ¿Qué va a pasar con 2 años más de gobierno ante la posibilidad de una victoria o una derrota por parte del gobierno? Hay que ver cómo quedan compuestas las cámaras, ¿no? Porque en realidad, y esto viene a cuento de lo que estábamos diciendo, si en la provincia de Buenos Aires la presidenta de la Nación pierde por poco o en definitiva no pierde, porque las encuestas hoy dicen que no están tan alejados la presidenta de la Nación de Sergio Massa, y no es un deseo, hay que ver cómo se comportan los diputados y los senadores electos por la provincia de Buenos Aires por parte de la lista de Sergio Massa, porque recuerden que un día son opositores y al otro día rápidamente pueden ser oficialistas de nuevo, y ahí sobreviene el riesgo de la reforma constitucional, sobreviene el riesgo de el vamos por todos, que es el sello distintivo del kirchnerismo. Si hay un eslogan que identificó el kirchnerismo es el vamos por todo, que es la antítesis de la república y la democracia. Entonces lo que digo es, el escenario va a depender mucho de los resultados electorales, pero también va a depender mucho de cómo se ejerza el poder que cada uno de nosotros va a tener en una banca. Cuando la gente, la sociedad, los hombres, las mujeres nos dicen por la calle, diputado, hagan algo, nosotros le contestamos, nuestra vocación es hacer todo lo que podemos. Ahora, más podemos cuanto más confianza ustedes nos dan y más votos nos dan. Entonces, ¿cómo veo el panorama yo? Va a depender mucho de la composición de las cámaras. ¿Cómo veo yo la reacción de la presidenta, gane o pierda la próxima elección? Es vamos por todos, se acentúa el vamos por todos. Y ahí hay que tener
convicción, templanza y no tenerle miedo, porque hay muchos que le tienen miedo a la presidenta y rápidamente se sientan y aplauden, aún siendo opositores, los actos de saqueo, los actos de complicidad. Ayer veía algunas imágenes en un programa de televisión donde había gobernadores, opositores, progresistas aplaudiendo la entrega a Eskenazi de YPF. La entrega a Eskenazi de YPF, con Brufau, presidente de Repsol, que nos saqueó los recursos naturales en la Argentina. Entonces, un poco de fortaleza, un poco de menos de miedo a la presidenta de la Nación. Eso, no hay que moverse de su posición en la banca. Yo fui diputado nacional, no tengo ningún problema en reconocerle a la presidenta cuando acierta. Ahora, no tengo ningún miedo en el qué dirán si la presidenta de la Nación está poniendo en riesgo algo que a nosotros nos parece precioso, que son las libertades. Y ahí sí, yo sé qué botón voy a apretar cuando voto. Fernando Sánchez, candidato a diputado nacional por la Alianza UNE en la lista de Carrió Solanas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por la entrevista. Buen día.